Vamos a hacer una primera lectura, en este día, en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Vamos a leer desde el principio del capítulo. Daniel, capítulo 9, versículo 1, dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Yahvé al profeta Jeremías, que había de cumplirse en las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Yahvé, mi Dios, e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Yahvé, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Yahvé, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Yahvé, nuestro Dios, para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Yahvé, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Yahvé veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Yahvé, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tu mucha misericordia. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. No vamos a poder hacer justicia a este pasaje, a este encuentro, esta oración que Daniel tiene en ese momento y en ese lugar. Pero sí vamos a intentar desgranar algunas de las cosas que nos dice con respecto al tema que
que quería traer en esta mañana. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo lo podemos definir? Yo en realidad no puedo convencerte de la seriedad de este asunto que estamos tratando si no es el Espíritu el que obra en tu corazón, en cada uno de nosotros, seas en esta mañana creyente o no creyente. Yo quisiera ser instrumento del Espíritu para poder tocar tu corazón, pero es el Espíritu el que tiene que obrar ante mi torpeza o mis limitaciones, y así es mi ruego y espero que sea nuestro ruego. Cuando estamos hablando del pecado, no estamos hablando de una cosa ligera. Es importante que hagamos la diferencia entre haber cometido un pecado y el pecado en sí. El que nosotros pecamos o el que seamos pecadores. Creo que no solamente en el mundo, sino también dentro de la misma iglesia evangélica hay una confusión seria. A veces pensamos, bueno, hemos pecado aquí, hemos hecho esto, hemos tenido un desliz, pero bueno, esto lo arreglamos. Pero es que esto no es así, no es así como lo representa o lo presenta la Escritura. No es algo que se pueda solucionar de una manera ligera. Somos tan torpes y somos tan confusos, incluso nosotros, lo veremos luego esta tarde, los creyentes, que a veces incluso las cosas buenas las hacemos malas. ¿Por qué? No porque las cosas en sí ya sean malas, sino por nuestra propia actitud de naturaleza, que es el pecado. Somos pecadores y por tanto pecamos. No es que nuestros pecados nos hagan pecadores, sino que somos por naturaleza pecadores. Y esto es lo que nosotros tenemos que afrontar. Fijaros bien, el otro día estábamos viendo en nuestra iglesia, en otro retiro, acerca de la oración, en el Sermón del Monte de Mateo, capítulo 7. Y el Señor nos dice que incluso en la oración podemos ser hipócritas. ¿Por qué? Porque oramos, dice, para ser vistos. Así que algo tan sagrado, tan importante como es la oración, por causa de nuestra naturaleza, la convertimos en hipocresía, porque no oramos para que Dios nos oiga, en primer lugar, sino que oramos para que la gente nos vea, para hacernos visibles, como algún tipo de vanidad y de orgullo. Así que el pecado del que se nos va a tratar aquí es más serio de lo que se pueda considerar normalmente. Daniel se encuentra en el exilio. Seguramente ya conocéis todos, casi todos, esta historia. El pueblo de Israel ha ido endureciendo su corazón, como él describe, y ha ido apartándose del Señor, y entonces Dios, aun cuando lo ha advertido muchas veces, castiga a su pueblo con el exilio. Daniel dice, esto no ha ocurrido nunca, en todas las generaciones que vinieron antes que él. Esto es una sorpresa, es decir, que haya quedado en ruinas el templo, que se haya quitado toda la gloria en Jerusalén y que ya no tengan ni siquiera tierra y que estén esparcidos. Esto no se ha visto nunca. Y uno de ellos es el mismo Daniel, que fue trasladado desde joven. Así que Daniel, en cierto momento, después de todo este tiempo, mirando las Escrituras, nos dice que de pronto se da cuenta, no es que no las conociera de antes, sino que de momento percibe que Dios ya había dicho que esto iba a ocurrir y así ha ocurrido, pero que también ha dicho que habría liberación, porque Jeremías había dicho que después de 70 años podrían volver, el Señor les haría volver a la tierra. Y es aquí donde entonces Daniel cae sorprendido en aquel lugar, en aquel momento, y trae a Dios sus ruegos. Como podéis ver en el versículo 5, versículo 6, nos habla de diferentes formas acerca del pecado de Israel. Y los términos que utiliza es, por ejemplo, con respecto al mismo pecado, que podríamos entender como errar, ¿no? Hemos errado.
hemos tomado la dirección equivocada. O nos dice acerca de la iniquidad, nos habla de la impiedad, nos dice de la rebeldía, nos hemos apartado de tus mandamientos, de los mandamientos que se nos dieron, y en último término, no hemos obedecido a los profetas que sabemos eran avisos de tu parte, de Dios, para con nosotros. Más adelante, en toda su oración, habla de otros términos acerca del pecado. Podríamos intentar ver qué es lo que en el hebreo está hablando de este tipo de pecados, y bueno, seguramente nos quedaremos muy limitados porque el lenguaje, el hebreo que pasa después a nosotros en las traducciones, etcétera, a veces similares, es un poco confuso. Podríamos ir entonces al Nuevo Testamento y ver cómo todos esos términos se reflejan en una época más cercana a nosotros, aun cuando fue de hace 2000 años, pero aún así ya podemos ver un poco más de luz. Por ejemplo, cuando se nos habla en las cartas del apóstol Pablo, incluso en los evangelios, acerca de la sin ley. El gran enemigo es aquel que está sin ley. Entonces los creyentes, los cristianos, los que son fieles y temerosos de Dios son los que tienen una ley, tienen un código para seguir. A veces simplemente es que nosotros estamos con la ley que se nos da y vivimos de una manera libertaria o libertinaje, no haciendo caso de esa ley que se nos ha dado. Vivir conforme a la ley, que es la acusación que también se hace en Primera de Juan. Otro de los términos que se utiliza corriente en el Nuevo Testamento es la injusticia, ¿no? De que somos injustos. Y nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas también habla de este término. Otro de los términos que se nos habla es de errar, el término griego de hemos errado el blanco, es decir, el pecado es haber tomado la dirección equivocada y habernos desviado de la dirección que se nos ha dado. Tenemos un blanco, un objetivo y nos hemos desviado. Y otra de las veces que nos habla también en el Nuevo Testamento es de transgredir, salirnos del camino. Hemos sido puestos en una dirección, pero desde un principio o a lo largo de nuestra vida cristiana nos hemos cambiado, nos hemos desviado. Volvemos otra vez, podríamos entrar en muchos de esos términos y analizarlos, y yo os animaría a que cogierais esas concordancias, esos materiales que tenemos y que mirarais la definición que se nos habla del pecado. Pero, en tercer lugar, lo que tendremos que mirar es, en realidad, todos esos términos, iniquidad, impiedad, rebeldía, apartarnos de los mandamientos, no obedecer a los profetas, injusticia, errar el blanco, transgresiones. Todo eso, ¿qué es lo que significa? Pues lo que significa es que hemos ido en contra de Dios. Esto es lo que se resume desde principio a fin, desde el mismo pecado de Adán hasta el día de hoy. Todos esos pecados, todas esas definiciones que podríamos hacer en lo que es tu propia vida, tu propio contexto, es que nos hemos rebelado en contra de nuestro Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo hacemos? Pues fijaros, por ejemplo, con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Dios, fueron parte del pacto, lo que se hacía el pacto. Y esos 10 mandamientos son expresamente dados para el pueblo de Dios hoy, para que podamos ver dónde estamos, a quién pertenecemos, a quién debemos de servir. El pecado, entonces, es ir en contra de esos 10 mandamientos, en principio. Iniquidad, la injusticia, la transgresión, salirnos del camino, errar el blanco, es esto. ¿Cómo lo podremos ver? ¿Cómo yo lo podría ilustrar? Bien, pues coged, por ejemplo, el primer mandamiento, ¿no? Yo soy Yahvé, tu Dios, y no habrá otro Dios fuera de mí, no hay otro. Esto es el primer mandato que nosotros tenemos, y tenemos que ser conscientes. ¿Cómo se expresa eso en tu vida y en la vida de la gente que está a nuestro alrededor? Bueno, pues como lo decía un filósofo, Kierkegaard, él decía que yo quiero ser como Yahvé, yo quiero ser otro, no me conformo con ser lo que soy,
quiero ser otro. No me conformo con ser una criatura, quiero transformarme en un creador. Este es el pecado de Adán y Eva con la tentación de la serpiente, que era Satanás. ¿Por qué te vas a conformar si puedes llegar a ser igual a Dios conociendo todas estas cosas? Hoy en día se nos está diciendo, sí, somos animales, hemos evolucionado de un mono, pero ahora nuestra tendencia es a ser Dios. Uno de los grandes pecados hoy en día, un pensador, un filósofo nos decía, uno de los grandes pecados ahora es el de la humildad. ¿Por qué tenemos que ser humildes? Si somos los reyes de la creación. Y de pronto nos desatamos de esa piel de mono y nos queremos vestir con la gloria de Dios. Yo ya no me conformo con ser lo que soy, quiero ponerme en el nivel más alto. Esto es pecado. Esto es el pecado. El orgullo, el engreimiento, el no querer ver de dónde estamos y dónde hemos salido y destronar a Dios. Esto es lo que queremos. Quitar a Dios, darle muerte, como se ha dicho en otras ocasiones por filósofos. Pensar que lo hemos vencido, que lo hemos desterrado de nuestras vidas, o que al menos lo mantenemos callado y en silencio. Y podemos ver que la ciencia, o cierta parte de la ciencia, la tendencia es desviarnos de la atención de Dios. Dios ya no es necesario. Lo quitemos del medio, en nuestro conocimiento, en nuestro avance, en nuestro crecimiento. O si leéis los libros de filosofía, de los deterioros del hombre, cómo podemos arreglar. Aquí están los psicólogos y podremos solucionar todos nuestros problemas sin tener que ir a conciencia, a pecado, a las ideas. Esto es un engaño. Es un engaño tremendo, pero esto es pecado. Es como aquellos, y sobre todo lo puedo decir por los jóvenes, hoy en día, aun cuando me temo que también habrá mayores, que se han aficionado a los juegos virtuales. Y tal es su afición a los juegos virtuales que de pronto confunden lo que es virtual, lo que es un juego en Internet, imágenes falsas, con la realidad. Y resulta que ya no quieren ir a la realidad porque se convierten en reyes, en conquistadores, en vencedores, gente invencible en su propio juego. Y la sociedad lo que está diciendo es, nos hemos convertido en los héroes. ¿Qué héroes? Nos hemos engañado. Y seguimos pensando que estamos en este juego virtual que hemos hecho realidad. Esto es pecado. Engañarnos a nosotros mismos, engañarte a ti mismo pensando que eres lo que realmente no eres. Y queriendo por ese lugar, en esa manera, quitar a Dios de tu vida. O en todo caso, en este primer mandamiento, el pecado se puede hacer es que, si hace falta tener un Dios, pongamos un Dios a nuestra manera. Vamos a inventarnos un Dios a nuestro gusto. Un Dios a nuestra imagen, en lugar de que nosotros fuimos creados para ser la imagen de Dios. Ahora lo que nosotros queremos hacer es crear un Dios a nuestra imagen, como hacían los griegos con sus propios dioses, o los romanos, etc. Inventarnos algo que se asemeje a nosotros y que por tanto esté a nuestro servicio y esté a nuestro gusto. Así que hoy en día la gente sí acude a su propio Dios como si Dios estuviera obligado a quitarte las enfermedades, o a solucionarte tus problemas, o aliviarte de tus cargas. Y lo que hacemos es un Dios de servicio, es un Dios de criado. Esto es pecado, esto es ir en contra del pecado, de la ley primera que hemos leído. Y lo podemos ver a lo largo de nuestras vidas, que podemos llegar a conocer gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero en Dios a mi gusto, Dios a mi manera, a Dios a mi forma. O podemos mirarlo, el pecado tan grave y tan difícil. Si acaso este Dios tampoco nos sirve, lo que podemos quitar es quitarle a Dios y poner otra cosa en su lugar, otro objeto, otro sistema, otra forma de actuar. Y el poner otra cosa es convertirnos en los crédulos y creer cualquier cosa.
Y incluso, bueno, pues hay un gran jugador, que no quiero decir el nombre, de fútbol, y pronto lo convertimos en un dios, y lo que parecía una pantomima o juego, en realidad la gente llega a creérselo y levanta altares a un jugador de fútbol o a cualquier otra cosa mística que pueda aparecer, o volver otra vez al paganismo y a las salvajadas que se ocurrían en el pasado. Esto está ocurriendo, pero ocurre porque somos pecadores, porque esto es pecado, porque el primer mandamiento nos dice que no hay otro Dios, y como nosotros somos como somos, o queremos matar a Dios y quitarlo del medio, o queremos inventarnos un Dios a nuestra forma, o queremos poner otro objeto por ridículo que sea. Esto es lo que se considera un suicidio. El caernos en el fanatismo y en la ceguedad. Es un suicidio intelectual, emocional, pero también es un suicidio sobre todo espiritual. Pecado es ir en contra de la palabra de Dios, como nos dice, tus profetas han hablado y nosotros no hemos escuchado, sabíamos que era de tu voz, pero no hemos tenido interés en saberlo. No solamente es el pecado en sí, ir en contra de la ley de Dios en este mandamiento, como en cualquiera de los otros 9 que tenemos en el Decálogo, sino que vamos en contra de todo lo que es la palabra de Dios, de la Escritura, sus leyes y sus principios y por todos los demás que nos muestra, toda la dirección que nos trae la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos leído las Escrituras y nos dice claramente algún principio, alguna idea, y nosotros en nuestra arrogancia queremos interpretarlo a nuestra manera? Y aun cuando Dios nos está diciendo claro que esto es inadecuado, que esto no está bien, que esto va en contra de mí, que esto no me honra, nosotros todavía queremos seguir en esa dirección. Eso es lo que le estaba pasando, lo que pasó en el pueblo de Israel. Ellos tenían muy claro los 10 mandamientos, tenían muy claro toda la ley de Moisés, todo lo que se mostraba a nivel de su comportamiento y de sus actitudes, y aún así ellos creían y pensaban que podían seguir en su forma y a su manera. Y esto es lo que les trajo el desastre. El silencio y la desobediencia a la palabra de Dios, en no hacer caso, en no querer escuchar, endurecer el oído y el corazón, no nos lleva a la libertad, nos lleva al libertinaje, al desastre, a la anarquía. Hoy la gente piensa y dice, bueno, si no tenemos leyes somos libres. No, al contrario. Si no tienes leyes, si no tienes normas, caes en tus propios vicios y en tus propias cadenas. Ni siquiera podríamos hacer lo que es justo si no tuviéramos las leyes que se nos marcan en el código de circulación o en nuestro comportamiento social, cuanto más en las cosas espirituales. Que la gente pueda llegar y decir, no necesitamos la ley, no necesitamos la escritura, no necesitamos la voz de Dios, ¿cómo que no? ¿Y entonces dónde vas? ¿Cuál es tu dirección? ¿A dónde te aferras? Pero esto es lo que le pasó a Israel y esto es lo que le pasa a nuestra generación, hoy en día también. Pero esto lo que nos muestra es la gravedad de nuestro pecado. No es tanto que tú cometas un desliz, como se llama hoy en día, sino tu propia raíz, tu propio corazón, tu propia naturaleza, que es capaz de estropear lo más sagrado, lo más limpio y lo más hermoso. Todo pecado, por mínimo que sea, por mínimo que te parezca, por insignificante que esté a tus ojos, es grave. No porque hayas dañado algo, has hecho una rotura que se puede arreglar y coser enseguida. No, cada pecado está demostrando que estás en rebeldía con Dios, que te opones a Dios. Y todo el ser humano que esté a nuestro alrededor está en esa misma situación. Uno puede pensar, bueno, si tienes algún problema, si tienes alguna crisis emocional, psicológica, etcétera, bueno, pues aquí habrá gente, filósofos, psicólogos que te puedan ayudar y te puedan aliviar en estas cosas. Pero es que esto no se arregla así. Lo que está hablando la Escritura, lo que está diciendo Daniel, toda la palabra de Dios, no es que son cosas que se puedan arreglar con remiendos, con algunas pastillitas, sino que es algo mucho más serio. Está mostrando que estamos en contra de nuestro Creador.
con todas nuestras actitudes y todos nuestros comportamientos. Es el desprecio a Dios. Y claro, cuando entendemos que tu pecado, esa pequeña mentira, esa rebeldía a los padres, ese despotismo en el hogar, ese engaño en Hacienda, esas actitudes que podemos tener a nivel social, es un descaro, hacerle frente a Dios mismo. Tú me has dicho que esto es lo bueno, pero yo digo que esto no es lo bueno, y por tanto lo rechazo, y me comporto como yo quiero comportarme. Es decir, quítate del medio que yo voy a poner mis propias leyes porque son mejores. Esto es un pecado gravísimo. Y cuando nosotros estamos yendo en contra de la gloria, la majestad, la belleza, es decir, las cosas más ridículas, habéis visto algunas veces que, y perdonad si hay aquí algún artista, yo que esto no lo entiendo, pero hay algunos cuadros que son ridículos, algunas pinturas que nadie las entiende, y viene gente diciendo esto es maravilloso, esto es asombroso, esto es extraordinario. Es decir, en una pared hemos colgado un plátano. Esto es arte. Claro, viene alguien y se come el plátano y lo denuncian. Bueno, pues poner otro plátano. Fijaros lo ridículo que esto es. Es decir, queremos nosotros implantar nuestras normas y nuestras leyes, ir en contra de toda la lógica. Esto es el pecado. Ir en contra de Dios y pensar que nosotros tenemos la razón o mejor razón. Es tan grave, es tan terriblemente grave en nuestras vidas, que Dios ha tenido que implicarse en el asunto. Cuando creó a la nación de Israel, llamando a Abraham, Isaac, Jacob, cuando los liberó de Egipto, cuando los llevó a la tierra prometida, después de haberlos protegido en el desierto, Dios estaba implicando en salvación y los dejó. Allí está, tenéis mi pacto, tenéis mi compromiso, yo estaré con vosotros. Vosotros sois mi pueblo, yo soy vuestro Dios. Pero podemos ver la rebeldía, leer el libro de los jueces, la terquedad del corazón, el desviarse una y otra vez. Si yo sé que eso está en vuestro corazón, dice Dios en el tiempo de Noé. Si esto es así, aún está. Pero Dios no lo deja. Y entonces Dios interviene avisando y advirtiendo, volved a mí. Leer el libro de Isaías, leer a Jeremías. Ahora estoy leyendo a Jeremías otra vez y nos está diciendo, volved. Yo os estoy advirtiendo, os estoy señalando, volved. Dios está interviniendo, Dios está actuando. No porque fuera una insignificancia, sino porque es algo muy grave. Algunos de los padres que tienen a sus niños y lo están viendo jugar en el parque y se ensucian, bueno, pues ya los lavaremos, no pasa nada. Y corren y se caen, bueno, ya se levantará, esto son cosas de los niños, son cosas ligeras. Pero cuando vemos que el niño está en peligro, que puede haber uno de esos perros peligrosos allí, suelto, que le pueda morder, o algún otro malvado que pueda intervenir para secuestrarlo, estamos alerta, estamos con nuestros ojos e intervenimos y corremos y abrazamos. Dios está haciendo esto. No porque está diciendo el pecado es algo que bueno, ya se arreglará el liviano. No, Dios dice, esto es muy serio y por tanto Dios interviene. Y esto es lo que hace. Y cuando hay una dureza del corazón, dice, bueno, pues os tendré que mandar sequías, y os tendré que mandar enemigos, y os tendré que mostrar mi furor y mi ira. Pero es que si seguís así, os mandaré al exilio y acabaré con todo, aun cuando yo tenga un remanente. La grandeza ante la gravedad del pecado es que Dios no es indiferente, Dios se duele y Dios interviene, o en un principio para castigar, o después en su misericordia para redimir y para salvar. Es tan grave el pecado, es tan grave la situación en la que tú te encuentras, que tú puedas pensar que esto es pequeño, es insignificante, es ligero, pero es tan grave que Dios interviene de la manera más gloriosa, más extraordinaria y sorprendente que pudiéramos imaginar, dando a su propio Hijo, que es lo que nos va a decir al final de este capítulo Daniel, y que a él llegaremos. Yahvé cargó el pecado de todos nosotros en su Hijo. ¿Cómo podemos imaginar que el que yo haya sido un poquito infiel o haya tenido unos pensamientos tal, o haya transgredido en tal punto, o haya roto tal cosa, ¿cómo puede ser que esto sea tan grave? Pues fíjate en las Escrituras, es tan grave tu pecado, es tan grave, que Dios ha tenido que intervenir de tal forma
que haya tenido que dar a su propio hijo para morir en una cruz por ellos. Esto nos tendría que poner en seriedad, en firmeza. Esto es el pecado. Es la causa de la muerte de Dios hecho hombre. Y esto nos tendría que hacer temblar y reaccionar. No únicamente que Dios me ha castigado por mi pecado en este accidente, en esta desgracia, en este problema. No, Dios ha mostrado la gravedad del pecado, que como yo no lo podía solucionar, tú no lo puedes solucionar, tú no te puedes librar. Ha tenido que dar a su propio hijo para pagar por ellos. Pero sigamos entonces en el segundo apartado de nuestro tema, en el pecado y cómo obra y cómo actúa. ¿Cómo podemos ver el enemigo en nosotros? Bueno, lo miramos y lo estamos mirando de una manera general, no solamente en el creyente, sino también en el no creyente, o no solamente en el no creyente, sino también en el creyente, como luego también miraremos más tarde. El pecado está presente en nosotros desde la caída. Desde la desgracia caída de Adán y de Eva, el problema ha entrado en nuestras vidas. El problema inicial no es que peques, es que eres pecador. Ese es el problema. No hay remedios que podamos poner para evitar nuestros pecados, porque el pecado fluye. Está aquí, es parte de tu naturaleza. Y entonces, aun cuando puedas poner remedios o leyes o normas, el problema eres tú. Ahora saldremos por ahí a pasear y todo esto está rodeado de pinos. Pero hay dos clases de pinos, o varias clases. Uno es el que da piñas con piñones, y hay otros que dan piñas sin piñones. Entonces no podemos esperar. El pino piñonero tiene piñones, pero los otros no tienen. Es decir, lo que dice nuestro Señor Jesucristo, el árbol de fruta amarga da frutas amargas. La fruta no hace el frutal. Es decir, que tú cometes pecados, eres un pino sin piñones, por tu propia naturaleza. Y esto es lo que nos va a describir las Escrituras. No es porque un día aprendimos el pecado y si nos contagiamos y nos afectó, ya fuera en la infancia, en la niñez. No es así, es que tú lo tienes en tu propia naturaleza y esta es la gravedad del pecado. Que vayas donde vayas, te metas donde te metas, el pecado está en ti porque eres pecador. Lo que sí hace el pecado es crecer y extenderse. Es como el cáncer que no es tratado. El cáncer siempre empieza en un punto, en algún lugar de nuestro organismo. Si no se descubre, irá creciendo y extendiéndose y aparecerán metástasis, hasta el punto de que ya no pueda haber solución o simplemente poder detenerlos. El pecado hace algo parecido. Está ahí y de pronto se desata. Y el niño lo primero que aprende es decir, mío. Orgullo, vanidad, egoísmo, mío, no, queja. El pecado se va extendiendo. Y entonces llega a nuestra mente. Y cuando tenemos capacidad empezamos a meditar y obrar de cómo voy a conseguir lo que yo quiero. Y sigue creciendo. Y seguimos teniendo esa codicia y esas ambiciones. Se extiende y crece. Y si no fuera por la gracia común de nuestro Dios, estaríamos en un mundo salvaje, de fieras. No hay mayor lobo que el ser humano contra los mismos seres humanos. Eso es lo que somos nosotros. Nos lo va a decir Santiago en su carta de cómo el pecado va creciendo en nosotros, se extiende como una metástasis. Y si no lo paramos, si no lo controlamos, va a dominar tu vida por completo. Nunca, atiéndelo bien si es que no eres creyente ahora, nunca vas a poder controlar el pecado en tu vida. Lo podrás frenar, lo podrás limitar. Por la gracia común
tú cogerás la carretera y no vas a acelerar de más o no vas a cometer aquel delito porque tienes miedo a la policía. No porque estés convencido de que está mal, sino porque tienes miedo a que te pillen. Eso es la naturaleza pecaminosa. Y no pecas por temor, no por convicción. Si no lo frenas, de alguna manera, si no se frena, si no se acaba, te va a controlar a ti por completo, como hacen las drogas. Y otra cosa, con respecto a este pecado que está en nosotros, que somos pecadores, no le eches la culpa a Satanás, no le eches la culpa al mundo, a las circunstancias, a las amistades. El problema eres tú, solamente tú eres el responsable. Así que el pecado está en ti, eres tú, pecador. Y esa iniquidad, esa transgresión, esa rebeldía de la que hemos estado hablando anteriormente, que nos dice Daniel o que nos habla el Nuevo Testamento, es parte de tu naturaleza. Ahora, en tercer lugar, lo que sí es necesario, y lo tenemos ahí en el librito que tenéis, es cómo se facilita ese pecado, cómo crece, cómo se extiende y nos afecta a nosotros, cómo se fortalece en nuestras vidas. Es decir, ya lo somos, pero el mundo en el que estamos y nuestro enemigo, que es Satanás, tiene el control de las cosas y entonces nos va a hacer ir en sus propios caminos y en su propia dirección. Hay varias cosas que tendremos que notar, vas a tener que notar en tu propia vida, tomar conciencia de ello. Lo primero es que tú eres débil, no eres fuerte. Si te crees fuerte, te estás engañando. Desgraciadamente he podido ver mucha gente joven que está cayendo en las drogas, en el porro, o gente que está cayendo en el alcohol, y siempre en una inocencia arrogante van diciendo, no, si yo controlo, y da pena, y es triste, porque no se controla. Somos débiles. Esto lo veremos más adelante cuando podamos ver en esta tarde Romanos capítulo 7. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos dice los deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos carnales que batallan contra tu alma. Tienes deseos que van en contra de tu alma. Ese es el problema. No solamente que hay una naturaleza, sino que hay un deseo, hay una atracción. El alcohólico, cuando está delante del alcohol que le ha dado ciertas satisfacciones en el pasado, las desea y es débil y es fácil de volver a coger otra vez esa copa. El pecado es lo mismo. Nos lo ponen delante y nos lo ponen como un gran escaparate. ¿Quién podrá resistir esta atracción, este deseo? Y viene el seductor y nos seduce y nos dice palabras hermosas y atractivas. Es como ese conquistador falso que va a las jóvenes o va a la mujer y le dice cosas maravillosas y le lee a Becker con sus poesías y la persona cae. ¿Quién no va a poder resistir a estos encantos? O como se nos advierte en el libro de Proverbios, a ese imbécil joven que se deja engañar por la prostituta que se ha vestido de sus colores y de su perfume y está allí en las esquinas para engañarlo y desviarlo. Esto es el pecado. Y es así de fácil. Somos débiles, no somos fuertes ante él. Esa pereza que tenemos con nosotros. Ese dejarnos llevar por la corriente y por las circunstancias, esa facilidad que tenemos de creer la mentira. Y aun cuando nos digan algo parecido, como cuando el padre le dice a su niño que le ha traído un cenicero, lo digo porque fueron mis hijas de pequeña, me trajeron un cenicero que habían hecho en la escuela que apenas se podía sostener, y yo le decía, es el mejor cenicero, no fumo. Es el mejor cenicero que he visto. Y mis hijas, de pronto, en su infancia, con 4 o 5 años, se pensaban que eran las mejores obradoras de cerámica.
Claro, eran ingenuas, eran niñas. Pero nosotros somos ingenuos, totalmente ingenuos, tú lo eres. Y por tanto, cuando te vienen y te dicen algo y te atraen y te muestran, tú podrás vencerlo, podrás resistir. ¿Cómo vas a permitir que...? Y nos dejamos llevar. Y nos dejamos llevar por la corriente y somos como el resto del mundo. Porque somos débiles. El mundo es un mundo caído, pero es seductor. No es un mundo feo. Es un mundo atractivo. Y tiene toda una multitud de engaños. Se nos dice, uno de los grandes enemigos del alma es el mundo caído. Con toda su música, con toda su belleza, y por tanto te va a atraer, te va a mostrar. ¿Cuántas veces tú has pensado, por ejemplo, no doy este paso porque, como creyente, ¿qué dirán? Y entonces la influencia que el mundo pueda tener, ¿qué van a decir en mi casa si yo voy a estas reuniones? ¿Qué me van a decir si yo digo no? ¿Cómo va a afectar esto a mi pandilla? ¿Me van a llamar fanático, o absurdo, o retrógrado, o yo qué sé qué cosas? Y entonces acallamos nuestra voz y nos dejamos llevar, porque ¿qué van a decir? Si yo hago, digo o actúo como una persona creyente o temerosa de Dios, ¿temor de Dios? ¿Hoy en día vas a temer a Dios? Si Dios es bueno y lo permite, bueno, vamos a callarnos. Y de pronto nos hacen un chiste, y es un chiste blasfemo y asqueroso para una mente cristiana, pero nos reímos porque si no, ¿qué van a decir? Que no me hacen gracia, o que no participo de su fiesta, o que incomodo a todos los demás, y nos dejamos llevar. Esto es pecado. Y es tan fácil caer ante la seducción del mundo, ante esta adúltera de la que habla Apocalipsis, que está a nuestro alrededor. ¿Y qué tienes que decir de Satanás? Satanás es un león rugiente, y está en cualquier esquina, y está dispuesto a arrojarse para destruirte. ¿Qué has pensado? ¿Que tú te puedes enfrentar a Satanás con una ristra de ajos? ¿Tú piensas que enseñando la cruz o diciendo unos versículos, Satanás va a huir de ti? Si Satanás se enfrentó al mismo Señor Jesucristo, ¿cómo no se va a enfrentar contigo? Entonces viene y ciega nuestro entendimiento para que un mensaje o un pasaje como este no entre en tu cabeza, y te estará diciendo la misma voz tentadora: no escuches, no oigas, apártate. Es Satanás con su poder y su arrogancia con respecto a ti. ¿No dice la Escritura que Satanás es el padre de mentira? ¿No nos dice que es el acusador? ¿Que es el que ciega el entendimiento? ¿Que tienta de manera constante? Lo podemos ver en el ejemplo, en la obra del mismo comienzo de la creación, unos instantes después de la gran hermosura creativa de Dios, y creando aquel hombre y de su misma naturaleza a la mujer, y dándole todas aquellas cosas, y cuando están en el mejor momento de su desnudez y de su mundo, aparece Satanás seductor y engañador, y caen. ¿Quién eres tú mejor para poder resistir a Satanás? Hasta ahí. Y en cualquier esquina se arrojará contra ti para darte temor, para seducirte, engañarte, para producirte confusión, para decirte que no escuches, que lo que te están diciendo en la iglesia, o lo que están diciendo los padres, o lo que está diciendo la Escritura, en realidad hay que entenderla de otra manera, que hay que ponerla a otro lado, que hay que vivir de otra forma. Pero desgraciadamente, no solamente tenemos nuestra propia debilidad, no solamente tenemos el mundo seductor, no solamente tenemos además a Satanás, el gran enemigo. Uno de los engaños más grandes para el alma, para llevarnos el pecado, es el mal testimonio de los creyentes. ¿Cuántas veces habremos oído, bueno, si él lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y lo vemos en las iglesias, y lo vemos en nuestra historia. Pedro, Pablo, Juan, tienen que hablar una y otra vez de estos, como aquellos que están llevando la verdad para alimentar a sus propios vientres, porque han hecho de su Dios su propio vientre.
o cómo nos engañan con palabras seductoras, o cómo dicen los profetas hablando de paz, 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 cuando no hay paz. Bueno, si hay aquí algún evangélico, fíjate lo que dicen en internet, fíjate lo que enseñan en otro lado, fíjate lo que hacen en otra iglesia. Si ellos lo hacen, si ellos lo permiten, entonces ¿por qué nosotros no? Y este es el problema que se encontraban en el pueblo de Israel, de aquellos falsos profetas que iban siguiendo a los verdaderos profetas, diciendo, este que te está diciendo que hay guerra, que hay problemas, que hay enemigos, que Jerusalén, ¿cómo va a caer Jerusalén? ¿Cómo va a caer el templo? No, esto no va a ocurrir. Es más fácil, como nos dice también en otro lugar los profetas, ir a beber de las cisternas rotas en lugar de ir a la fuente de agua. Y eso ocurría en el pasado, ocurre hoy. Yo quiero ser cristiano, pero tengo el deseo de ser un cristiano fácil, cómodo, que no me traiga problemas ni tensiones. Y por tanto, como hay tanta selección, voy a buscar a la iglesia, o el predicador, o la interpretación, entre comillas, de la Escritura que más se acomode a mis circunstancias, porque tengo una feria inmensa donde elegir. En lugar de buscar la seriedad y la firmeza, los principios bíblicos, me voy a adaptar a lo que me puedan decir y enseñar en otros lugares. Pero sigamos un poco más. Hablemos de la invisibilidad del pecado, que pudiera ser parte de este mismo tema, pero creo que merece un paso aparte. Una de las cosas más difíciles con respecto al pecado, el pecado que ya está en ti, porque eres pecador, es muchas veces tu incapacidad para verlo. O sea, el no tener ojos para poder verlo. Es tu ceguera espiritual. También se nos dice en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, que nosotros tenemos una viga. Generalmente tenemos una viga que no nos impide ver la pajita del otro, pero que no nos deja ver nuestros propios afectos. Nos ciega para nosotros mismos, nos hace ciegos. Y esto es un problema que tienes que afrontar tú y que tenemos que afrontar nosotros. La invisibilidad del pecado, más allá de tu propia percepción. Estamos tan acostumbrados ya al pecado que ya no lo percibimos. No nos damos cuenta de su gravedad y de su situación. Hacemos acepción de personas. Esto no me pasa a mí, este no es mi caso, esta no es mi situación. Este pecado es grave en el otro, pero no es tan grave como para conmigo. Él empezó primero. ¿He escuchado esto? Él empezó primero, por eso yo le he respondido. En ocasiones que hemos encontrado con incluso en los mismos divorcios, alguien adultera, la persona rompe su matrimonio y se vuelve violento, agresivo y se va. Hemos visto en algunas ocasiones de gente que se mantenía firme porque su pareja le había engañado y de pronto descubrimos que él está viviendo en otra misma relación. Es tan fácil caer en las mismas situaciones, pero no, es que en mi caso es diferente. Mi situación es distinta. Mis hijos son diferentes a los hijos de los otros y su pecado es más suave en los míos que en los suyos. Esta es la actitud de ceguera, de no querer ver. Vamos a camuflar el pecado. Mirad, en lugar de llamar codicia, vamos a llamarle ahorro. Y si cogemos todos los pecados, cada uno de los pecados con los que estáis pensando, si le cambiamos el nombre, suena mejor. Pero sigue siendo pecado. No estoy en contra del ahorro. Lo que estoy en contra, lo que la Escritura está en contra, es que desprecies al otro y no ayudes al otro porque estás ahorrando, cuando en realidad lo que estás haciendo es codicia, la envidia o el egoísmo, etcétera, etcétera. Constantemente podremos ver que es más fácil cerrar los ojos y no ver el problema. Así que si no vemos el problema, es como si no existiera. Lo quitamos del medio. Pero esto ante la ley, por ejemplo, esto te hace culpable. Es decir, si tú ves que un hombre está maltratando a su mujer y no actúas, tú eres culpable porque estás consintiendo ese delito.
porque no estás participando. Si hay un accidente que tú no has causado y pasas de ese accidente, tú eres culpable y tienes una denuncia también por esto. Como pecadores que nosotros somos, estamos en la misma situación. Por mucho que tú cierres los ojos, eres igual de culpable. Y hemos dicho la invisibilidad del pecado mismo. O quizá, en último término, es esconder nuestro pecado con otros pecados más graves. Cuando se sale a evangelizar y hablas con la gente y dices, pero es que somos pecadores. Yo no he matado a nadie. Yo no soy un terrorista. Bueno, tendríamos que tratar eso, a ver. Pero en realidad, el que tú no hayas matado a nadie y seas un terrorista no te quita de que seas un mentiroso. Y no quita de que seas un pirata. Y no quita de que seas un defraudador de Hacienda. O un ladrón. Y entonces todos somos culpables. Claro, nosotros decimos, no hemos hecho esto. Pues seguramente a lo mejor no lo has hecho de la manera que tú piensas. Pero eres igual de culpable porque hay otros muchos pecados en tu corazón. Así que el poner tu pecado debajo de la alfombra de otros muchos pecados más graves no te libra del pecado. No lo puedes olvidar, no lo puedes obviar. Y no manifiestes tampoco ignorancia. No sabía que esto era pecado. Vamos a coger otra vez el Evangelio de Mateo, capítulo 7, y lo vamos a poner de manera negativa, lo que él dice en el versículo 12. Lo que te gusta que te hagan a ti es lo que tú tienes que hacer a los demás. Ponlo de manera negativa. Lo que no te gusta que hagan, no lo hagas tú. Y entonces nos damos cuenta de que estamos actuando con el otro, aun cuando no me gustaría que me lo hicieran a mí. Esto es pecado. Esto es facilidad del pecado. Esto es ceguera. Esto es cerrar los ojos. La aparente ignorancia no nos libra de darnos cuenta de que somos pecadores. Podríamos decir mucho más, estamos en una situación desastrosa. Estamos en una situación desastrosa. Y Daniel, cuando está haciendo su oración, lo ve y lo descubre y dice, ¿qué es lo que está pasando? Somos culpables, somos pecadores, somos impíos, somos transgresores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, nos lo dice. Vamos otra vez al libro de Daniel. Vamos a leer a partir del versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Yahvé, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vayamos por partes para terminar. Lo primero que ha ocurrido ante esta situación grave espiritual que tiene el pueblo de Israel, que es la nuestra como pecadores en este mundo, es que Daniel ora, se pone a orar. Nos dice en un principio que
volvió a las Escrituras. Esto es importante para ti. Mira, si quieres solucionar este problema que tienes espiritual, esta seriedad de tu pecado, lo primero que tienes que ir es a las Escrituras. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? En su caso, dijo el profeta Jeremías, va a haber 70 años, pero después habrá liberación. Ve a las Escrituras a ver lo que dicen acerca de tu liberación. ¿Qué es lo que te puede perdonar? ¿Qué es lo que te puede salvar? ¿Qué es lo que te puede redimir? ¿Qué es lo que te puede dar la gloria? Ve a la palabra de Dios, a la promesa de la liberación. Hay promesas desde el Génesis hasta el final de Apocalipsis. Vuelve a las Escrituras y, en segundo lugar, vuelve tu rostro al Señor buscándolo. Versículo 3, que leímos anteriormente. Y cuando vuelvas tu rostro a Dios, a la luz de lo que dice las Escrituras, confiesa tu pecado. De Yahvé, versículo 9, es tener misericordia y perdonar, aun cuando dice, Él no deja de ser justo. Fijaros cómo se compaginan las Escrituras, y aquí también, versículo 7, versículo 9, en que Dios es justo a la hora de actuar, pero a la misma vez es misericordioso a la hora de redimir. Apártese, dice versículo 16, tu ira y tu furor por tu justicia. Versículo 17, versículo 18, versículo 19. Oye, 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 haz que tu rostro resplandezca. Versículo 19, por amor del Señor, mira la situación, como cuando miraba al pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, o lo pudo mirar en la esclavitud de Egipto, o lo pudo mirar en tantas ocasiones. Señor, mira nuestro estado, mira nuestra vergüenza, mira nuestra situación, oye el clamor nuestro, ruega al Señor, pídele que vea cuál es tu estado, cuál es tu necesidad, suplícale que Él actúe en tu vida. Porque lo que está confesando en el versículo 18, no confiamos en nuestra justicia, por supuesto que no. ¿Qué justicias hay? ¿Qué obras meritorias tú puedes haber hecho? ¿Cómo puedes agradar a Dios sabiendo lo que hay en tu corazón y en tu mente? Él no tiene secretos, Él sabe lo que hay aquí, y lo que hay aquí, y lo que hay aquí. No confiamos en nuestras justicias, dice Daniel, sino que confiamos en tu misericordia. Versículo 4 también. Si tienes que perdonar, Señor, versículo 19, perdona por amor a tu propio nombre, tu propia gloria, tu propia majestad. Que el mundo pueda llegar y decir cuán grande es Dios, no solamente porque crea y sostiene, sino porque perdona a los suyos. Perdona por amor a tu propio nombre. ¿Es este tu ruego? No es que el Señor te perdone y te ayude para que tengas una vida fácil, sino que el Señor te perdone y te ayude para que Él se glorifique y Él se ensalce y se extienda. Sigue adelante, sigue rogando, sigue pidiendo. Y de pronto nos dice, como hemos leído ahora, aún estaba hablando y orando y confesando cuando vino Gabriel en la hora del sacrificio de la tarde. Fijaros bien cómo lo está poniendo Daniel. A la hora del sacrificio, sabéis que el sacrificio que se hacía del cordero, de los animales, estaba representando a Cristo, del que después va a hablar, del Mesías. Porque es que nuestra confianza, la obra en la que Dios va a actuar, Dios quiere participar, Dios quiere intervenir, Dios quiere salvar, quiere redimir al pecador, pero lo va a hacer con sacrificio. Lo va a hacer con el sacrificio de su propio Hijo. Por eso Daniel está en el sacrificio, en esa hora del sacrificio, cuando Gabriel viene a hablarle y le dice, ahora voy a responder. Tú necesitas el sacrificio. A la hora del sacrificio, versículo 21. He venido ahora, dice Gabriel, para hacerte entender, darte cuenta. Abre los ojos. No leas la Biblia porque tienes la costumbre o la obligación de tu casa de leer la Biblia. Abre los ojos, entiende lo que está diciendo la palabra de Dios, haz la tuya. Te quiero hacer entender, dice Gabriel a Daniel, quiero que lo entiendas. Y así nosotros lo tenemos que decir a los nuestros y a la gente, lee y entiende, esto no es obra mía, no lo podemos hacer nosotros, yo no puedo producir el cambio, tengo que rogar que el Espíritu obre en tu corazón, que te haga entender, que te haga volver en sí. He venido para hacerte entender. Hay una orden, versículo 23, que se dio al principio de tus ruegos. Aquí hay una cuestión que siempre yo me he preguntado cuando he llegado a esta parte, porque ¿qué es lo que mueve a Dios a la acción? ¿La oración de Daniel
o su propio amor para con su pueblo. Antes de que tú, ya cuando tú ya empezabas la oración, yo ya estaba mandando la orden. Dios no necesita que tú ruegues, te dice que ruegues, que ores, pero no está esperando a que tú ores. Dios no es un Dios que espera a ver cuándo vienen a mí a acudir para que yo actúe. Ya estaba actuando. Ya estaba recibiendo la orden, dice que Gabriel, para venir y hacerlo, cuando tú empezabas a orar. El mismo capítulo 9, versículo 2 y 3. Así que las oraciones tuyas, por muy fogosas que sean, por muy extendidas, no van a producir un cambio de Dios. Lo que va a producir el cambio de Dios es su propia misericordia y su gracia para contigo. Pero tú ora y ruega y suplica. Versículo 24. Enviado para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión, hacerla firme y ungir al santo de los santos. Eres pecador, estás en una situación grave, estás en un gran peligro, estás en la punta del abismo, pero Dios está a punto de actuar. Voy a poner fin al pecado. Sabemos que no dejamos de ser pecadores, lo veremos después, pero los pecados ya no tendrán utilidad delante de Dios. Ya no te acusan, ya no pueden contigo. Son arrojados a la espalda de Dios, al fondo del mar. He venido a poner fin al pecado, a expiar, a pagar, a redimir de esta iniquidad. Versículo 25, el Mesías. Versículo 26, viene. El Mesías viene. ¿Ha venido el Mesías a tu vida? ¿Te ha transformado? ¿Te ha conquistado? ¿Te ha vencido? ¿Has puesto tus cargas y tus pecados en el Señor Jesucristo? El Mesías, el ungido, el enviado de Dios, el que redime, el santo de los santos, ha llegado a ti. Se nos avisa de una profecía tremenda y terrible. Versículo 26, le quitarán la vida. Pero es que, ¿sabes que quitar la vida a Cristo es darte la vida a ti? Esto es lo que nos enseñan las Escrituras, ¿no? Cuando Él muere, tú empiezas a vivir. Cuando Él paga, tú te liberas. Esto es lo que nos está diciendo. Tú no puedes. Deja que Cristo muera. Cuando estaba en la cruz le decían, libérate, baja de la cruz, no mueras, le decían unos y otros. Pero, caramba, si Cristo está ahí para que nosotros vivamos. Esto es lo que te está diciendo a ti ahora, pecador, y le está diciendo al mundo. Eres pecador, no te puedes liberar, Dios ha intervenido, ha dado a su Hijo, le van a quitar la vida para que tú vivas. Y esto nos dice, versículo 27, será el fin del desolador. Leer con esperanza, con gozo, placer inmenso, los últimos capítulos de Apocalipsis. Y podemos ver ese gran abismo del agua y fuego que se va a abrir para tragar a los dragones, a Satanás, al engañador, al mundo con sus pecados. Esto es lo que se le promete a Daniel en su poco entendimiento que podía alcanzar, y esto es lo que se nos dice en el Evangelio, y esto es lo que tenemos delante de nosotros. Ahora, ante tu pecado, sea cual sean los pecados que tú puedas descubrir en tu vida, vea las Escrituras. Una vez más, lee lo que dice, conoce el Evangelio, arrepiéntete, clama a Dios, suplica, humíllate, confiesa tus pecados. No confíes en tu justicia, ni mucho menos, sino en la misericordia de Dios. Él, Dios, ha provisto el remedio, te lo ha ofrecido, te lo pone al alcance de la mano. Es el remedio, es el rescate de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, el Mesías, el Santo de los Santos, la cruz, nuestra salvación, porque no hay otro. Amén.